El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Shalom, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 13, desde el verso 19 hasta el verso 21, y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede ubicar nuestra web central www.ministeriodirectoalcorazon.com o también nuestro blog regresando a tus raíces @blogspot. Puedes sintonizarnos también de lunes a viernes en el programa Bendición Matutina, cada mañana de lunes a viernes en nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Suscríbase a este canal para que pueda recibir todas nuestras transmisiones en vivo que hacemos cada semana. Así es que en este momento saludamos a todos los hermanos que puedan estar en sintonía con este programa y a los que están ahí conectados a través de las redes sociales. En esta tarde pues nos acompaña el Roé Freddy Guerrero. Roé Freddy Guerrero pues es el que está dirigiendo la comunidad Beida Bar en La Romana, en la calle Ensanche Benjamín, calle Segunda, 119 de La Romana. Él estará compartiendo con nosotros en esta tarde y lo van a ir mirando en los próximos programas. Así es que, Roé, bienvenido. Amén. A su programa. Gracias, muchas gracias. Me siento feliz, contento, felicidades de manera muy especial por tan valioso programa que nuestro eterno Abacador le ha concedido dirigir. Y también un saludo muy especial a toda la audiencia que nos ven ahora mismo. Me siento feliz, contento de estar aquí por primera vez con usted. En su casa. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Pues, amados hermanos, en esta tarde vamos a estar analizando ciertos tópicos que tienen que ver con el desarrollo, el interés que las personas han tenido hacia las raíces hebreas. Y lo vamos a analizar desde varios ángulos, desde varias perspectivas. Y por eso les invitamos a que usted se mantenga ahí. Nosotros vamos a ir a una pausa para tener la oración por el bienestar del Estado de Israel. Y al retornar, pues vamos a entrar de inmediato en lo interesante de estos temas. Vamos a estar hablando temas como el impacto, qué es lo que ha originado el impacto, el interés de las personas en las raíces hebreas. Estaremos hablando también la aceptación que ha tenido en todo el mundo el aspecto tocante a las raíces hebreas y luego cómo, ¿verdad?, los principales líderes lo han aceptado y la manera en que lo han tergiversado, y todo eso lo vamos a estar analizando esta tarde. Así es que manténgase usted ahí, no le cambie. Vamos a ir a la oración por el bienestar del Estado de Israel y en breve vamos a retornar. Vamos allá. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este su programa, Regresando a tus Raíces. Y como habíamos anunciado, estábamos hablando fuera del aire con el pastor, con el Roy, que estaba hablando de cómo él se inició en el estudio de las raíces hebreas. Pero para que usted siga en ese mismo tenor, primero quiero dar un preámbulo acerca de, sobre todo, las raíces hebreas. ¿Qué son las raíces hebreas? Y cómo las personas se han interesado, ¿verdad? ¿Cómo surge el interés? Todas las personas que ven este programa, que me conocen, quién era yo antes y quién soy ahora,
pueden testificar claramente que en mí hubo una transformación, Sí. ¿verdad? Y que esto no comenzó de la noche a la mañana. Esto pasó, recuerdo yo, estando en una de las iglesias que yo pertenecía, llegó una persona con un talí, con un kipá, yo no sabía nada de eso, y simplemente me dijo, el Eterno lo ha llamado a usted para una misión importante y para restaurar. O sea, yo no sabía nada de lo que me estaba hablando, y luego, eso fue en los años 2003. Luego, de ahí en adelante, pues recuerdo que se sucedieron cosas en la vida nuestra, como por ejemplo, una hermana me regala una vez una menorá pequeñita, después otra hermana me regala un chofar, y de ahí yo comencé a estudiar qué era el chofar, qué era la menorá, pero no tenía nada de conocimiento de lo que era eso. Hasta que en una ocasión, pues me invitaron a Guayaquil, y en aquel lugar había un encuentro de 34 pastores alrededor del mundo, y de ahí en adelante yo comencé a comprender qué era lo que el Eterno tenía conmigo. Y con todo y eso, como yo pastoreaba también una iglesia, ¿verdad? Lo que hice fue que comencé a estudiar. Y yo siempre lo testifico. Yo duré 3 años y medio casi pegado en una computadora porque no teníamos ninguna instrumentación, no teníamos documentos, no teníamos nada. Lo que yo tenía era la computadora y los materiales que me enviaban algunas personas que estaban en otras comunidades, pero que eran de la comunidad ortodoxa. Judíos ortodoxos, pero creyentes en Yeshua. Y ese proceso para mí fue un poco duro porque yo tuve que convencerme a mí mismo y tuve primero que contestar mis propias preguntas. Yo duré 3 años estudiando, 3 años y medio. Luego, cuando yo continué haciendo poco a poco los cambios en la iglesia que yo pastoreaba frente a la zona franca, comenzaron a suceder cosas inexplicables a nuestra vida, a nuestro intelecto, pero lo cierto es que había un propósito conmigo. Amén. Eso está seguro, eso seguro. Y yo sé que en el caso suyo también se dio lo mismo. Muy parecido. Por eso, siempre yo le he dicho a las personas que yo estar en las raíces hebreas no es algo que yo me inventé. O sea, no es algo inventado. No es algo inventado, porque inclusive, después de haber estudiado tantos años teología, escatología y todas esas cosas, el uno formular tantas preguntas y encontrar la respuesta en las raíces hebreas, fue como que uno llegó al lugar en donde uno tenía tiempo que andaba buscando. Y son preguntas y respuestas tan confiables que uno, oye, pero esto es que no tienen manera de refutar. Por ejemplo, nosotros predicábamos, y será anunciado este evangelio en todas partes y luego vendrá el fin. ¿Verdad? El libro de Mateo 24 y 25, pero también decíamos que este evangelio iba a ser anunciado a todo el mundo. Cuando nosotros vemos el auge de las redes sociales en todo el mundo, donde usted en una hora o en un minuto, usted llega a cierta población mundial donde usted tomando vuelo toda su vida no va a llegar, nosotros podemos testificar claramente que no existe ningún lugar en la tierra donde ya la gente no haya conocido el evangelio. Con todos estos medios de comunicación que hay en el mundo, con esta modernización y todo, los medios de comunicación abarcan todo. Claro. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no ha venido al que nosotros decíamos Jesús? Eso le dije yo a mi líder superior, donde en la comunidad, en el cristianismo donde yo estaba. Le dije, pero fulano, yo le dije, si es así, yo le dije, ya el evangelio se ha anunciado en el mundo entero. Exacto. ¿Tú no crees que según nos predicó nuestro maestro que teníamos, que por fin murió en el 2010? Yo le dije, si hubiese sido así, que iba a haber un rato, ya en este tiempo hubiese acontecido. Exacto. No, porque la señal no era que iba a ser anunciado en todo el mundo. Sí. Y entonces, ¿por qué no ha venido? Eso le dije yo al final, ya cuando estábamos separándonos, él y yo. Esa fue una de las conversaciones más largas que tuvimos. Sí. Sí, que se anunció el evangelio que iba a dar en el mundo entero y ya se ha anunciado hasta en los lugares más remotos del mundo y no ha llegado. ¿Tú no crees que ya debió haber acontecido el rato? Le dije yo. Exacto. ¿Y qué pasó?
Llegó la década del 2000, ya vamos por el 2019 Y no ha llegado. y no ha llegado. Entonces, tales preguntas que yo no encontraba respuesta, porque fíjese que la gente toma Mateo capítulo 24 para señales. Sí. Pero ya eso no es una cita para usted justificar que vendrá el fin. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay terremotos. Guerra. Guerras. Rumores de guerra. Rumores de guerra. Maldad. O sea, Problemas. todas las señales de Mateo 24 ya se han Están ahí. cumplido. Entonces, ¿por qué no ha venido el Mesías? Hay algo. Tiene algo que está pasando. Hay algo. Esa fue una de las preguntas que yo me hice. Sí, bueno, yo también. Entonces, cuando analizamos la Escritura, vemos que en el contexto en el que el Mesías estaba hablando, no era un contexto para las naciones en las cuales nosotros hemos nacido, sino que estaba hablando en un contexto hebreo. Amén. Y cuando entonces comencé a analizar las profecías, nos damos cuenta que el reino de Israel, lo que el rey David unificó, que luego se dividió, ahí vimos entonces que hubieron 10 tribus que se fueron al cautiverio. Y esas tribus nunca regresaron. Nunca. Señores, y eso estaba en los ojos nuestros. Todos los días, en todas las escrituras, está ahí en la Biblia, que Mire, lo podemos ver claramente. Mire, en Mateo 15, 24, ¿cuántas veces nosotros no lo hemos leído? No lo habíamos leído. Demasiado. Y dice el texto, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces yo me pregunté, ¿y quién es la casa de Israel? La casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? ¿Verdad? La teología nos decía, no, las ovejas perdidas son los descarriados. Digo, oiga, pero el maestro está hablando en un contexto hebreo. Entonces, cuando yo pude comprobar lo que es verdaderamente el contexto de las profecías para Israel y descentralizar la principal doctrina de la teología del reemplazo, que es, Sí. en primer lugar, el rapto. Sí. Señores, ya hace tiempo que debió de haber llegado el rapto. Óigame. Hace tiempo, para esta época, hace tiempo que debió haber acontecido y no ha acontecido. Exacto. Entonces, ¿por qué no ha llegado? Otro elemento es, ¿por qué si ya el evangelio ha sido predicado en todo el mundo no ha llegado el fin? No ha llegado el fin. No se ha manifestado el anticristo, porque- no ha llegado el rapto, y todo sigue igual y de mal en peor. Igualito. Entonces, para el 2000 dijeron que el mundo se iba a acabar. exacto. Y no se acabó. Y no se acabó. No pasó nada. Van Seguimos igualito. Van 19 Y años. tanto sabios como estudiosos pensaron que iba a acontecer algo en el 2000, pero no aconteció nada. No aconteció nada. Y vamos en el 2020 casi ya. Claro, entonces ahí fue donde yo dije, hay algo que está pasando. Cuando yo comencé a estudiar a profundidad el contexto de las raíces hebreas, encontré todas mis respuestas. Ahora viene el segundo aspecto. El segundo aspecto es la manera en que eso fue recibido. Primero, en el concilio que yo pertenecía. Ahí comenzó la batalla. Ahí entonces me tildaron de que yo era un judaizante. Y personas que supuestamente eran amigos, entre comillas, llamaron a los líderes del concilio y le dijeron que yo me estaba judaizando. Igual a mí. Entonces, cada palabra que yo me topaba, judaizar, déjame ver qué es lo que ¿Qué es lo que significa significa judaizar. judaizar? Y dije, pero esta gente no sabe lo que Esa están palabra es muy importante porque si nos están acusando de judaizar, vamos a ver qué es lo que significa. Exacto. Cuando fuimos y encontramos el contexto de judaizar, no tiene nada que ver con lo que la gente estaba diciendo. Nunca. Y bueno, lo demás es historia. De ahí en adelante, pues, me expulsaron en el canal donde yo estaba por impugnación de esos supuestos amigos, ¿verdad? Sí. Y comenzaron entonces a atacarme inclusive desde este mismo lugar, ¿verdad? Desde este mismo canal. Y hago esto como una analogía porque las cosas, todo eso forma parte de la Claro, y historia. hay que decirlo claro. Exacto. Para que nos puedan entender, y el público que está oyendo ahora mismo, el público que nos está oyendo, para que ellos puedan entender, hay que hablar las cosas como son. Claro. No sin ánimo de criticar a nadie, ni de ofender a nadie, pero es una gran verdad. Claro. Entonces, de ahí viene el segundo aspecto, la manera en que los líderes recibieron esto. Ah, Comenzaron entonces a pugnar de que esto es judaizar, de que esto es todo, de que las fiestas fueron dadas al pueblo hebreo Sí. y de que eso no es para nosotros, de que los ritos eso no es para nosotros. Sin embargo, ahí es donde viene entonces la organización del llamado que el Eterno me ha hecho. Entonces yo dije, mire qué interesante. es tremendo. es Miren tremendo. qué interesante. Yo dije,
Entonces, el problema son los nombres. Ajá. Cuando buscamos el origen de los nombres, nos damos cuenta que los nombres propios no se traducen. Siguen, lo que se hace es que se transliteran, pero no se traducen. Entonces, el nombre suyo en todos los países del mundo es Ricardo Mojica. Exacto. Y mi nombre es Freddy Guerrero. Y el que no quiera interpretarlo, le va a tener que dar brega para interpretarlo, sea un chino, un japonés, como quiera, porque no sé, lo que hace es que se transliteran, no se traduce. O sea, no pueden, los nombres propios no tienen traducción. no. Inclusive la gramática no da ninguna aplicación para traducir los nombres. Hoy mismo, disculpe, Roe, hoy mismo tuve una charla con un testigo de Jehová. Yo le dije, mire, eso no puede ser así. Los nombres siempre son iguales. Si usted ha estudiado en la universidad, usted ve que los nombres propios no se traducen. Claro. Pasan igual. ¿Entiendes? Es algo que cada persona tiene que entender eso. Entonces, ¿por qué todos los nombres, los personajes bíblicos, mejor dicho, todos los autores de la palabra lo cambiaron? Entonces, exacto. Entonces eso fue lo que yo me pregunté. De ahí en adelante dije, el primer enfoque... Hay un problema. Claro, el primer enfoque que yo voy a tratar es el tema de los nombres. Y cuando nos metemos a la propia escritura, donde aparece el nombre del Eterno, es en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, que aparecen las 4 letras del tetragramatón. Yuhei Bajei. Entonces, el nombre de Jehová no es el nombre del Eterno. Y cuando nos metemos en el contexto de la cultura hebrea, el nombre del Mesías no es Jesús. También. Y eso fue lo que destapó Eso me dio duro. Óigame, pero usted sabe lo que es. Yo estar estudiando, Roe, lo que es la cuestión de mi salvación, lo más importante de mi Creador, estudiándolo desde una perspectiva griega y romana. Todos esos años, ya en estos caminos que yo tuve en el cristianismo, 35 años. Oiga eso. Y estudiándola desde una perspectiva Griega y romana. Y yo dije, pero padre, ¿cómo yo iba a poder estar en el blanco? Si es que nuestro Salvador es hebreo, la cultura es hebrea, la palabra es hebrea, y el pueblo es hebreo, nuestros primeros padres fueron hebreos. Exacto. Entonces, ¿qué yo busco por otro lado? No puedo estar en el blanco, nunca. Así es. Entonces, cuando yo me di cuenta de los nombres que yo dije en una ocasión, eso fue lo que destapó la caja de Pandora. Yo dije, yo no soy cristiano, yo no soy evangélico. Wow. Óigame, esa misma noche en mi casa me dejaron a mí una carta amenazándome, diciéndome que si es que yo me estoy volviendo loco, que por qué yo estoy haciendo eso, que vuelva. Y de ahí comenzó la batalla. De ahí el segundo paso fue, entonces, en otra palabra, avivar las aguas en contra aquí, donde nosotros éramos los bichos raros. Es una aquí. parte dura también. Es una parte Eso dura. es fuerte, Bien hermano. cómodo. Usted sabe lo que durar usted, ¿cuántos años? 20, 30, 35 años, 15 años, en una supuesta iglesia que supuestamente son sus hermanos, y simplemente porque usted dejó de compartir las mismas convicciones doctrinales, expulsarlo como un bicho raro. Y te olvidan. No, y no tanto eso. Comenzar entonces a intimar a los miembros para que digan, no vean ese programa. Se acerquen. El que ve ese programa tiene una disciplina. Óigame. Pero que es algo, Roe, allá, es algo que está a la interpretación y al alcance del estudio de todo el mundo. Que Así todo el es. mundo puede corroborarlo. Sí, porque ahí viene la psicología inversa. Sí, porque eso no es una cosa que esté escondida. Claro. Si no lo creen, pues vamos a estudiarlo. Exacto, estúdialo. exacto. No te lleve entonces de mí, no creen lo que yo estoy diciendo, pero estúdialo. Estúdialo, por lo menos estúdialo. Entonces, a ver si es verdad. Sí que tenemos ya 10 años, 20 años, 30 años juntos y somos compañeros. Yo te estoy diciendo una cosa que me ha impactado. Somos líderes de cualquier denominación. Si tenemos tanto tiempo tratando juntos y compartiendo supuestamente la palabra del Padre, yo te estoy hablando de un ideal, algo que estoy recibiendo, ¿no? Y te lo explico. Duro días explicándotelo. Oye, pero por lo menos estúdialo. Claro. A veces yo estoy equivocado o estoy errado. Vamos, estúdialo a ver. Exacto. Pero no me rechace así de una vez. Claro, entonces ahí es donde viene lo que yo le decía, la psicología inversa. Cuando comienzan a hablar negativamente de las raíces hebreas, entonces la gente comienza a interesarse. Ah, esa es otra parte buena también. Claro, entonces ahí es donde entramos en juego en el aspecto de el segundo punto que nosotros estudiamos, que son las escrituras. Exacto. Óigame, eso es fácil. Si las escrituras
a lo que ellos le llaman Biblia, que Exactamente. es la carta magna de ellos, Lo más seguro. ¿verdad? Entonces, y uno está hablando de esto. Y te corrobora ahí la misma escritura de ellos. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque cuando el libro de Juan, capítulo 4, verso 22, dice, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿De qué manera se puede interpretar eso? Óigame, pero está ahí claro. Pero ¿de qué manera? Yo me preguntaba, pero ¿de qué manera se puede interpretar eso? Entonces ahí nos adentramos en el concepto de la teología del reemplazo. Los creadores de la teología del reemplazo, con los padres apologistas, comenzaron entonces a decir que ahora el nuevo Israel es la iglesia. Ok, un cambio. Y una ahí, suplantación. Exactamente. Y de ahí en adelante, entonces Israel pasó a un segundo plano y la iglesia es el nuevo pueblo. Pero que el padre Yeshua no habló de eso. Exactamente. De la iglesia. Claro, la misma base que ellos utilizan para justificar la teología del reemplazo, que es el libro de Romanos, capítulo 11, dice claramente, ¿ha rechazado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Jamás. ¿Y qué dice él? Porque yo soy judío, de la tribu de Benjamín. Entonces, hebreo de hebreo. Exacto. En este segundo aspecto, enfoque de las escrituras, yo me di cuenta que todo lo que yo estaba buscando estaban ahí en la escritura. Ahí mismo se puede rastrear la verdad. Claro, Está ahí. Solo que yo lo buscaba con ojo griego y nunca lo iba a ver. Cuando yo cambio mi lente y comienzo a interpretar las cosas desde un contexto hebreo, tomando en consideración la interpretación cultural, entonces digo, aquí es donde está el problema. Hay un problema. Nos han enseñado una escritura hebrea con una gramática griega. ¿Y cómo la vamos a entender? Nunca. Pero esa parte que usted dijo ahora mismo, me pasó a mí en el sentido, a mí y a mi esposa, con una persona del líder principal del movimiento donde yo estaba trabajando antes, que dice que porque no vendrá sin que antes se manifieste el antimachía, no vendrá sin que antes se manifieste lo que decíamos, el hombre de pecado. El hombre de pecado, exactamente. O sea, ¿qué está diciendo ahí? No hay un rato. Porque no vendrá sin que antes acontezca y se manifieste el antimachía. Sí. Entonces me contestan, yo no compagino contigo ahí. Pero aquí que lo dice, pero mira aquí que lo dice. No, pero yo no. O sea, no es lo que está ahí, es lo que él crea. No me espera algo terrible. Pero míralo aquí, pero que no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. O sea, primero se va a manifestar el hombre de pecado, la antimachía, y después que viene. Exacto. Pero yo no comparto eso. No comparto, esa era la idea, porque antes... Él dijo, diferimos ahí. Exacto. Diferimos. Oye, no vamos a diferir, pero es que es algo que está aquí. Pero está bien. Claro. Entonces, el tercer aspecto, las celebraciones de las fiestas. Eso es algo poderoso. Yo decía, pero ven acá, ¿y cómo es que si la iglesia es el pueblo de Dios, como ellos dicen, entonces están celebrando fiestas paganas? Todas las iglesias llenas de San Valentín. Todas las iglesias decoradas para Navidad con arbolito. Teniendo base bíblica que dice que todas esas cosas son paganas. Y las fiestas auténticas que están ahí. Exacto. Entonces digo, entonces celebrar el Shabbat, eso es una fiesta judía. Una aberración, para muchos es una aberración. Sin embargo, ¿dónde dice la Escritura que el verdadero día del Eterno es el domingo? En ninguna parte, ni lo va a encontrar en ninguna escritura. O sea, en ningún lugar dice que el día que el Eterno escogió es el domingo. Jamás en la vida. Sino que es el Shabbat. Entonces, cuando yo analicé, fíjese que mire cómo las mismas contradicciones me conllevaron a mí a organizarme. El problema es los nombres. Vamos a ver si los nombres propios se traducen. Vamos a ver si cuando el niño nació, allá como dice el libro de Lucas, que el Malach se le acercó a Miriam y le dijo, he aquí, tú darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, dice la Valera, Jesús. Sí. Pero cuando analizamos el nombre de Jesús, nosotros vemos que en el 1680 fue donde se incorpora la última letra, que fue la J. O sea que en ese tiempo no se llamaba Jesús. Además de todo eso, ¿cómo es posible que como una de las cosas más importantes en la cultura hebrea son los nombres, Miriam le va a poner a su hijo un nombre diferente a lo que el ángel le dijo? Óigame, nunca en la vida, no concuerda, nunca. Entonces yo dije, quieran o no, eso es un error. Yo siempre le hago la analogía del hombre que fue con la Biblia a la iglesia allá para que nosotros la quemara.
O sea, él fue a desafiarme. En una escuela, en una clase de Shabbat que teníamos, Ajá. este señor fue con una Biblia y con una caja de fósforo. Entonces, él al principio comenzó a levantar la mano y yo le dije, mire, yo cuando terminemos el estudio yo le voy a dar la parte. Okay. Este señor, cuando yo le di la oportunidad, le estoy hablando en mi propia comunidad. En mi propia comunidad. Donde había mucha gente Donde, sí, que usted estaba enseñando. Sí. Me dijo, yo he venido con una caja de fósforo a decirle a usted que queme esta Biblia, porque usted dice que esta Biblia no sirve y que el nombre del Creador no es Jehová y que el nombre del Mesías no es Jesús. Y yo he venido para que usted queme esa Oye, Biblia. pero es una experiencia tremenda. Óigame, oiga qué atrevido. Oiga. En mi propia comunidad. Y yo le dije, muy bien, voy a aceptar el reto. Ahora, usted dice que el nombre es Jehová. Sí. Busque, ¿qué Biblia usted tiene? Y la buscó y era una Valera, creo, del 1680. Que Ok. todavía esa tienen la glosa aquí abajo. Mire, Sí. esta la tiene aquí Sí, porque abajo. se la han quitado mucho. Sí, pero esta la tiene. Sí. Esta yo la traje de Cuba. Esta mía no la tiene. Sí, no, porque ya esa es Sí. restaurada, pero mire, abajo está la glosa. Ajá. Y yo le dije, muy bien, entonces, váyase al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Pues Ajá. el hombre agarró, hizo así. Le dije, recuerde que estamos tratando el tema donde usted dice que el nombre del Salvador es Jehová, y yo le estoy diciendo que no es ese. Cuando el hombre viene, cuando el hombre viene y busca Éxodo, le digo, ¿usted sabe dónde está Éxodo? Claro, esta es mi Biblia, tengo qué sé yo cuántos años con Vamos a ella. buscarla. Muy bien. Cuando viene y busca el libro de Éxodo y le digo, lea el verso 14, dice, y Dios le contestó, yo soy el que soy, y dirá a los israelitas, el yo soy me ha enviado. Y yo le dije, usted notó que ahí hay una letrica, ahora váyase abajo. Entonces, mire lo que decía la Biblia de él, que casi igual. El yo soy, esta frase explica Representa. que el nombre personal del Dios de Israel, y mire cómo dice esa, Yahvé. Ya ve. Exacto. Sí. Y yo le dije, cuando él leyó eso, yo como que tragó en seco, y yo le dije, ¿usted entendió lo que usted leyó? Yo le dije, pero siga leyendo. Y dice, asociado al verbo hebreo ayat, que significa ser, existir, también acontecer. Y en la traducción de él decía, el nombre de Jehová, bueno, yo creo que esta lo dice. Sí, dice, El nombre. en la versión tradicional, el nombre del Dios de Israel, que en hebreo se escribe con las 4 consonantes, I, H, B, H, aquí, añadiendo las vocales correspondientes, resulta en forma de Yahvé. Ajá. Dice ahí. Y luego dice, transcrita habitualmente hacia el siglo VI, los judíos dejaron de pronunciar ese nombre divino y decían en su lugar Adonai. Y la versión de él decía, el nombre de Jehová fue una mala traducción, un intento de traducir el verdadero nombre del Dios de Israel, que era Yahvé. Pero se lo fundió a él, ese pobre hombre. Y cuando este moreno leyó eso, yo le dije, entonces, Jehová es el nombre del Eterno. Yo le dije, pero todavía no hemos terminado. Váyase ahora al libro de Lucas, donde el mala le dijo a Miriam Sí. que le pondrá por nombre Yeshua. En el libro de Lucas decía lo mismo, el nombre del Mesías, el Salvador de Israel, es Yeshua. El nombre de Jesús fue un intento de traducir ese nombre, porque los judíos nunca le han llamado Jesús. Y cuando este hombre leyó eso, yo le dije, ahora váyase adelante donde está una historia que habla de todo esto, y la Biblia de él tenía todo eso. Corroboró Cuando todo. este hombre hizo así y me miró, yo le dije, entonces, ¿quién es que está equivocado? Lo único que yo le dije, mire, coja su Biblia, coja su fósforo y vaya a estudiarla, que usted no la sabe estudiar, y sálgase ahora mismo de esta comunidad. Y este hombre se fue avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque aquí está lo que la gente necesita buscar. Está ahí. Pero lo ven con otros ojos. ¿Sabe por Esto qué? duro. Porque no lo han enseñado a estudiar la Biblia. No saben estudiar. No. Entonces, le voy a dar un tiempecito para que usted nos explique un poco de ese proceso, ¿verdad? Que yo sé que fue duro. Y el último punto, obviamente, que nosotros tocamos es el tema de la identidad, que es lo que somos. Si somos cristianos, si somos israelitas, si somos gentiles.
Y cuando nosotros analizamos todas esas cosas, sabemos ciertamente que nadie en calidad de cristiano puede ostentar entrar en la tierra que fue dada a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice que la Nueva Jerusalén descendió y que tenía 12 puertas. ¿Y qué tiene en su frente esas puertas? Los nombres de los 12 apóstoles, de las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel. Entonces nadie en condición, y dice el Apocalipsis 21-27, y ningún incircunciso entrará ahí. Entrará a ella. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos en estos 4 puntos: la restauración de los nombres, de la escritura, de la identidad, de la fiesta y la identidad. Ajá. Y por eso es que cuando la gente nota que nosotros hablamos con contundencia, porque tenemos todos los datos. Sí, exactamente. Y que son datos irrefutables. Son datos Así completamente irrefutables, porque vienen desde el original hebreo. Y contra la verdad no hay nada. ¿Entiende? Cuando usted intenta cambiar la verdad, buscar la objeción a la verdad, porque la verdad es objetiva, o sea, no es subjetiva, sino objetiva. Exacto. ¿Entiendes? No podemos buscarle otra cosa a la verdad. Y cada vez que se trata de inventar con la verdad, vamos a estar inventando, haciendo cosas que no vienen, que no son. Así es. Pues mire, Rubén, en tiempos pasados, el padre comenzó a tratar conmigo, porque como le dije, la honestidad de la persona influye mucho en todo. Cuando nosotros somos honestos con el Padre Celestial primeramente, y tú puedes estar en la denominación que sea, pero si tú eres honesto y sincero con el Padre Celestial y contigo, Él te va a ayudar y te va a mostrar la verdad. Sobre todo si te está buscando la verdad con toda sinceridad. Ahí es. La sinceridad, la honestidad, eso no tiene precio. Y otra cosa, siempre defender la verdad. Sea lo que pase lo que pase, caiga quien caiga, la verdad hay que defenderla, porque eso es así. Entonces, mire, el Padre Celestial comenzó a tratarme conmigo en el cristianismo cuando estaba pastoreando esa iglesia. Comencé a predicar mensajes un poco fuertes, como hubo un mensaje que prediqué una vez que llamaba Volviendo al libro, el manual de Dios. Yo no conocía los nombres, no conocía nada, pero volviendo al libro, el manual de Dios. Pero ahora yo entiendo que era volver a nuestras raíces, volver a los mandamientos, volver a lo que el Padre le dio a Moisés en el monte Sinaí. Lo entendí después del 2014, lo entendí. Pero en el 2010, 2011, 2012, 2013 no lo entendía. ¿Entiendes? Entonces es un mensaje que le dio duro a la gente. Muchos me lo pidió, algunos lo rechazaron fuerte. Pero el Padre venía tratando conmigo por ahí. Alguien me pareció muy parecido, porque usted fue un pastor famoso. ¿Qué va? No, me he dado cuenta que usted era uno de los encuentristas más fuertes. Entonces, bueno, eso sí. Sí, porque óigame, la administración también suya en el cristianismo, eso es una fama terrible. Ya usted sabe que en eso es lo que se ve el brillo. El brillo es imprescindible en todas esas demarcaciones. No, y que yo nunca he sido suave con los mensajes. ¿Entiende? Entonces, cuando yo lo conocí por primera vez a usted por internet, yo dije, este hombre no es fácil. Y alguien de la comunidad, de la iglesia donde yo estaba, dice, hombre, no es fácil, pastor. Yo dije, pero yo veía que usted decía la verdad. Entonces, después volví a verlo. Ok, vamos a seguir con lo mío, luego te lo dejo ahí. El caso es que alguien un día me invitó a un retiro, a una vigilia, retiro. Ese retiro fue por ahí por Michi. Y esa persona invitó a mí y a mi esposa. Y en ese retiro, ella me regaló una bandera de Israel. Sí. Sí. Y también nos vendió a mí y a mi esposa una Torá. Sí, una Torá nos vendió bien grande. Nosotros la compramos, no la destapamos, vino en el papel de regalo y el papel encima, lo que tenía todas las insignias de la bandera de Israel. Ese era el papel de regalo. Entonces, no la abrimos hasta que llegamos a nuestra casa. No sabíamos lo que era. ¿Entiendes? Nos regaló eso. Lo abrimos en nuestra habitación, mi esposa y yo, ese día. Y yo creo que ahí fue donde todo se comenzó a abrir en nuestro corazón, en nuestra mente. O sea, ustedes solitos. Sí, mi esposa y yo en nuestra habitación, una habitación un poco grande. Y ahí la abrimos. Cuando llegamos del viaje, entramos en nuestra habitación, subimos a la segunda planta y ahí estamos en esa habitación y la abrimos, los dos juntos la abrimos. Y nos sorprendimos por muchas cosas que habían, porque la Torá
que es la instrucción del Padre, lo que el Padre dio a Moisés en el monte Sinaí, estaba en hebreo y también en español, en las dos partes. Estaban en el hebreo ahí, pero entonces estaba todo en español. Pero nosotros no conocíamos hebreo, ni conocíamos nada de eso, ningún término hebreo, entonces la estábamos leyendo en español. Eso comprendía desde Berechí a Devarim, o sea, Génesis hasta Deuteronomio. Sí, esa era la Torá. Exactamente, no tenía más nada, solamente esos 5 libros. Y tenía muchas informaciones. El caso fue que desde ahí en adelante eso fue en el 2014. Ahí fue donde a nosotros nos comenzó a abrir la mente a lo que es la instrucción de nuestro Padre Celestial, a los mandamientos. Ahí se nos abrió también, nuestros sentidos espirituales se abrieron. Sí. Y ahí comenzamos a investigar a través de internet. Y nos dimos cuenta, con la Torah que teníamos y las investigaciones que estábamos haciendo, que estábamos equivocados. Y nos poníamos a ver la información y a ver los programas en diferentes gente, maestros que estaban enseñando las instrucciones en diferentes partes del mundo. Nosotros lo veíamos. Y estábamos ahí. Entonces a veces duramos hasta las 12, hasta la 1 estudiando, viendo, escuchando. Y nos dimos cuenta que como pastores, mi esposa y yo que estábamos pastoreando esa iglesia, teníamos unos 115 aproximadamente miembros ahí. Después que entramos a las raíces, la gente comenzaron a mermar. Una merma. El caso fue que los enseñamos, comenzamos a enseñarlo allá, porque no queríamos, ya nosotros fuimos descubiertos. Oye, fuimos descubiertos con la verdad. Y ya de tener conociendo la verdad, que era muy diferente a lo que nosotros estábamos enseñando en la Biblia que teníamos, entonces tuvimos obligatoriamente que aprender un poco, no mucho porque no teníamos un maestro. Sí. Estábamos orando por un maestro, el Padre Celestial, que nos buscara un maestro, un instructor, un mentor que nos enseñe las raíces de Berea, porque porque teníamos un público, teníamos mucha gente en la iglesia que estaba escuchando lo que nosotros estábamos diciendo. Entonces no queríamos seguir solo en esto. Entonces el Padre comenzó a hablarnos sobre eso, y orando para que el Padre nos hable, nos dé una persona. Pero antes de eso también surgió la parte que no es cómoda. Donde estuvimos las contradicciones. La confrontación se llama eso. La confrontación de los líderes, tanto de lo que teníamos en la comunidad, en la iglesia, como lo que teníamos fuera de la iglesia, como los líderes, pastores de diferentes partes, tanto de Puerto Rico, la frontera con Dajabón, Montecristi, Montecristi, Navarrete, Santiago, Bonao. Esos pastores comenzaron a escuchar eso, y al principio establecimos varias reuniones, porque nosotros le explicamos al presidente que teníamos, al que teníamos en el momento, que era un poco más, me llevaba un rango a mí, le hablamos de la situación, y él escuchó y cosas, me dijo, vamos a aprenderlo por lo menos 3 años nosotros, y después se lo enseñamos a la gente. Yo dije, bueno, por lo menos ese estaba positivo. Sí, pero entonces él vio todo lo que conllevaba la restauración, que había que volver a la senda antigua, había que volver a las raíces hebreas de nuestra fe. Y entonces cuando él vio puntos que yo creía que teníamos que hacer, a él no le gustó eso. Lo rechazó. ¿Sabe por qué? Porque eso estaba en contra del librito de doctrina que ellos habían inventado. Exactamente. Porque el libro de doctrina fue inventado por ellos. Claro. Entonces todo eso, hubo varias confrontaciones, y a tal grado que me citaron un día que porque fue una emboscada que me prepararon. Yo no fui, porque yo sé que la cosa iba a ser dura, y yo no fui. Además que tenía algunas cosas, yo dije, mejor yo no voy a ir, voy a seguir lo que estoy haciendo, porque era peligroso. Entonces no fui. Caso de las confrontaciones fue otra cosa. Pero espérese un momentito ahí, pero peligroso no porque iba a haber agresividad ni nada de eso. Ahí es posiblemente que hubiera... ¿Quién sabe lo que podía pasar ahí? ¿Agresividad? No. ¿Usted cree? Claro que, óigame, cuando la gente se ve confrontado con la verdad, y no solamente eso, cuando tú tienes algo por muchos años, lo que tú quieres, y que eso te renta muchas cosas de todo, eso choca contigo fuertemente, y ahí a veces hay situaciones, hay ofensas, y yo no quería esa cosa. No, y yo sé que a ciertos ministros se le va el ministrato y le entra entonces la violencia. Sí, te ofenden. Exacto, te ofenden, ¿no? Y hasta quieren agredirte. Exacto, entonces yo, preveyendo todo eso,
yo desistí, yo dije, no, yo no voy a ir. Además, me citaron de una manera muy fuerte como si yo fuera un preso. Y yo le dije, mira, yo no soy preso tuyo, yo no voy a ir, lamentablemente. Y yo no puedo ir. O sea, caso que seguí enseñando, entonces yo comencé a enseñar eso en la iglesia. Comencé a enseñarlo, di varios estudios, duramos como 8 meses, mi esposo y yo enseñando, y ya había una gran cantidad de gente que nos estaba escuchando, aunque algunos, en los días que nosotros estudiamos, que eran los miércoles, no iban. ¿Pero qué? Un buen grupo aceptó. Y un buen grupo, cuando nos retiramos, decidimos irnos, se fue con nosotros. Nosotros le seguimos enseñando. No voy a decir todos los detalles porque son muchos los detalles. Sí, porque estaba en un proceso de transición. Sí, exactamente. Entonces, son muchos los detalles que uno no lo puede decir todo aquí, pero esas son partes de las más importantes. La cuestión error es que yo después de conocer la verdad, yo no me sentía, ¿me entiendes? Para seguir enseñando a una iglesia algo que yo sé que no es verdad. Y que sobre todo en su esencia como ministro que le gusta la verdad, usted se dio cuenta que no estábamos correctamente. No estaba correctamente, entonces eso fue lo que yo no pude seguir así. Y ahí fue ya cuando yo vi que me dieron todas esas cosas, me dieron alguna palabra que no voy a decir por aquí, que eso me paró. Yo dije, bueno, ofensa tremenda. Sí, yo dije, Dios, déjame detenerme, déjame seguir enseñando aquí, como yo fui parte de lo que levanté esta iglesia, y yo soy el segundo del concilio, yo era el segundo en autoridad. Entonces yo dije, es que yo voy a seguir hasta donde yo pueda. Cuando yo vi que la presión subió tanto internamente como fuera de la congregación de esa iglesia, yo dije, bueno, ya aquí vienen dos cosas: o que yo me quiera quedar con la iglesia o que yo me vaya. Yo dije, yo prefiero irme mejor. Prefiero irme para obtener mi libertad. Mi libertad de seguir estudiando lo que el Padre me ha mostrado, que es la verdad. ¿Entiendes? Entonces, por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. Llegó el momento el momento de la separación, nos separamos y comenzamos libremente en nuestra casa a enseñar las raíces hebreas de nuestra fe. Pero créalo que el alumbramiento de las raíces hebreas en mi mente y en mi corazón causó algo completamente grande, tanto en mí como en mi esposa. Y la gente que lo escuchaba, óyeme, pero qué tremendo, se encontraba, pero sí, pero mire, está ahí. Pero mira, pero que dicen pero que el Shabbat aquí, que el sábado, Shabbat, oye, todo es así. Entonces yo veía que lo que yo estaba siguiendo estaba siendo apoyado por la verdad. Claro, sustentado por la Escritura. Exactamente, y también gente me decía, no, pero mira, es verdad. Entonces eso me daba más fuerza aún para seguir. Aunque tenía un gran remanente, un gran grupo que no estaba de acuerdo. Pero siempre uno sabe que a todo lo largo de la historia humana hay muchos opositores hacia la verdad. Sí, así es. Pero mientras más opositores hayan, más promoción hay para ti. Claro, porque eso lo experimenté yo aquí. Yo pensé que yo me iba a quedar aquí en Higüey, porque al principio yo tuve que, como me atacaron, tuve que arremeter, ¿verdad? Sí, sí. Y yo lo que menos pensaba que yo iba a ir a las naciones. Yo pensé, bueno, yo me quedaré aquí en Higüey batallando hasta que el Eterno diga. Sin embargo, había un propósito más grande. Amén. El propósito era llegar al mundo entero, y esa palabra que me dijeron a mí en el 2003, yo la vi cumplir. Cuando me dijeron, tú irás a las naciones a restaurar. Wow. Y es lo que hemos estado presenciando. La primera vez que salimos en el 2015, no fue nada más y nada menos que al Reino Unido. O sea, el Reino Unido. No, usted fue a Israel, fue a España, fue terrible. Y después de ahí, pues, eso es una cosa. No para. Que solamente. Y lo que yo puedo ver es que si usted llevara, si usted aceptara todas las invitaciones, yo creo que usted tuviera todo el tiempo montado en un avión. Óigame, pero yo se lo digo a la gente, si yo me llevara de los lugares donde hace falta ir a denunciar la restauración, yo saliera en enero y viniera otra vez en diciembre. Sí, porque el impacto que ha tenido esto es algo que yo mismo no me lo imaginaba. Entonces, en esa parte que usted estaba hablando, de la actitud de los líderes, porque a mí
a mí yo me reuní, aquí vino el supervisor del concilio, el asistente de él, el tesorero y el director de escuela bíblica. Ya yo de hecho había mandado mi renuncia, porque de aquí hubo uno de los amigos, ¿verdad? Sí, amigo. Que mandó un mensaje allá diciendo que yo había estado judaizado y que yo me estaba judaizando. Me vio. Entonces el supervisor no estaba aquí en el país y me contestó y me dijo, mira, no decida nada todavía, nosotros vamos para allá. Y cuando se dio esa verdad, reunión épica, que entonces ellos comenzaron a escucharme, lo primero que salió de los labios del asistente fue, nosotros no hemos venido para que usted renuncie, porque nosotros sabemos en el proceso que usted está pasando y nosotros en realidad entendemos que mucha gente no nos va a entender. Oiga, decía, no nos va a entender. Sí. La idea era que yo me quedara en el concilio y que yo siga realizando mis actividades como le estaba haciendo, porque ya yo iba a las actividades y cantamos, y todo el mundo pues me veía y decía, qué bonito se ve. Ahora el problema vino cuando yo cambié radicalmente, que yo dije, yo no puedo estar con esta doble identidad, diciendo en la iglesia donde le gusta que digan Jesús y luego yo sabiendo que el nombre es Yeshua. No es así, no Eso se fue puede. lo que destapó el problema. Y de ahí que yo tuve que hacer, ¿no? Yo tuve que, me mandaron una comunicación, mire, lo hemos dejado tranquilo, que usted siga, muy bien. Le agradezco mucho al supervisor, que por su gentileza y por su ética, la ética que no tuvieron los de aquí, Ok. ¿verdad? En cambio, los de aquí, lo que comenzaron fue a revertirse y hablar cosas que no pudieron. Ya. ¿Por qué? Porque yo no estaba enseñando de lo mío. Y eso es algo que yo le hago el llamado, y a ese punto quería llegar. Mire, no hay una cosa más terrible que la intolerancia. Es así. Inclusive de este mismo canal, cuando me sacaron del otro canal, que me acogieron aquí vinieron también. Ok. Solo que lo que dirigen este canal tienen una mente más abierta y tienen el pensamiento más centralizado Sí, en el Y conocimiento. más analistas, son analistas. Exacto, y también. dijeron, no, pero espérase, así no es la cosa. Sí. O sea que la intolerancia es una cosa terrible. Eso es terrible. Y por eso yo le dije, óigame, si yo estoy tan equivocado, vamos a sentarnos. Claro. vamos Y le a- hice el desafío en la radio, en todo lugar. Le dije, vengan, vamos a sentarnos. Porque no es posible que un solo hombre tenga la verdad y que tantos hombres digan tenerla y que entonces no haya un debate. ¿Y qué pasó con eso? No, al fin y al cabo tuvieron que darse cuenta que no estaban luchando contra mí. Y hubo uno de los ancianos de la confraternidad que en una ocasión dijo, mire, dejen a fulano tranquilo, que si eso es de Dios, dijo como Gamaliel, si eso es de Dios, eso va a seguir adelante y nadie ni nadie lo va a poder detener. Y si no es de Dios, eso se va a diseminar. Usó sabiduría. Entonces, unos cuantos años después, fíjese cómo estamos. Seguimos adelante, tenemos una comunidad en la Romana, Hay muchas más. una casa en de Santiago, estudio, En Santiago, digo en la capital. Santo Domingo, delegados en el Reino Unido, en Grecia, en Nueva York. Estados Unidos, en varios estados, en Orlando, en Nueva York, en Arizona, hasta en África. Wow. Entonces, ¿esto fue mío? No, Jamás en la vida. jamás ni nunca. Hay una cosa que quiero destacar, Robert, también, y es que, mire, en los últimos tiempos, antes yo, porque todo va como confirmándole a la persona lo que está aconteciendo. Porque para una persona, por ejemplo, dejar donde yo estaba, dejar una institución por tantos años, donde yo estaba firme, tenía una economía buena, todas esas cosas, dejar todas esas cosas, eso no es así tampoco. Oh, y me lo dice a mí. Pero eso no es así. Oh, Porque, pero- mire, porque ahí está la familia Sí. suya, perdón, ahí está tu casa, ahí está todo. Sí, Está tu sostén está ahí. claro. Ahora, ¿qué pasó conmigo? Que yo nunca viví de diezmo y ofrenda. Ah, Eso a mí no me afectó porque yo nunca, en el programa Directo al Corazón que yo tenía por más de 10 años, yo tenía mucha gente que me respaldaba, porque no lo puedo negar aquí en sí, mi huelga. claro, sí. Pero
Yo siempre he dicho que el ministerio es una función. Por eso usted nunca nos ha visto a nosotros de que miren el número de cuenta y con ese afán de que la gente apoye este programa, deje este programa, mire el número de cuenta, ayúdenos, y con esa desesperación. Porque a eso no fue que... No. Mire, entonces, sobre ese mismo tenor que usted dice, claro, yo era uno de los pastores que ayudaba a diferentes congregaciones en la frontera, en diferentes partes, con lo que yo recibía. Pero yo quiero destacar algo, y es que en los últimos tiempos, una de las cosas que llevamos a las reuniones, cuando estábamos hablándole al liderazgo sobre las raíces hebreas de nuestra fe, mi esposa y yo, una cosa que yo le decía, estamos viendo una merma en todas las iglesias. Nosotros tenemos alrededor como de 7 iglesias aquí en el país, y en Estados Unidos y en Puerto Rico había más. Pero aquí tenemos unas 7 iglesias aquí en el país. Pero estábamos viendo que los pastores tenían la misma queja. ¿Cuál es la queja? Que ya suben y que ya bajan. Sí, era como entraban por una puerta y salían por otra. Exactamente. A veces estaban un mes en avivamiento, o 2 meses en avivamiento. Pero llegaba una merma otra vez, bajaba. Y había que estar ayunando, había que estar proclamando ayuno, asamblea y reuniones para calentar la cosa. Y creando actividades. Sí, creando actividades para mantener a la gente ocupada, sí. Y eso, este era el grito de ellos. Yo planteé eso, uno dijo, ay, sí, ese programa yo lo tengo allá. Y el otro, ay, también yo tengo ese. Los otros no lo dijeron, no sé por qué lo dijeron, pero yo sé que también estaban pasando por lo mismo. Pero aquí también. Entonces, era un problema que había que enfrentarlo. Porque cuando usted como líder principal le dicen una cosa así, los demás pastores que están por abajo de ti, hay que hacer algo. Claro. Entonces, no, si la gente se está yendo no va a haber ingreso. Entienda, y de todo eso Sí. pasa. Entonces, yo le dije, yo creo tener la solución a esto. Yo creo tener la solución. Entonces, ahí fue donde nosotros comenzamos a hablar de las raíces hebreas, que tuvimos una conferencia de 4 horas, que yo nunca lo había hecho. Oiga eso. El padre me dio palabra y fue tremendo, todo el mundo lo aceptó. Pero una reunión próxima de 3 meses después, todo el mundo vino virado. No, Claro. lo rechazaron. Pero esa merma, Roé, esa merma está aconteciendo en el mundo entero. Que está pasando. ¿Por Yo qué? sí lo creo. Porque el tiempo de la restauración llegó. Amén, así que es. el tiempo de la restauración ha llegado. ¿Entiendes? Este es el momento donde todos los líderes tienen que agarrar y revisar lo que han aprendido. ¿Entiendes? Es tiempo de revisar todo lo que ellos han aprendido y confrontarlo con lo que es La las escritura. raíces hebreas de Exacto. nuestra fe. Con la Sobre verdad. todo con la interpretación que requiere la escritura. Sí, porque si llevamos una interpretación greco-romana o con una interpretación con lo que ya tenemos en el programa de nuestra mente por muchos siglos, por muchas décadas, no vamos a dar en el blanco. ¿Correcto? No. Vamos a seguir en lo mismo. Es lo mismo, porque hay que, y una cosa muy interesante en todo esto, hay que ser fiel con la verdad. Si usted no es fiel con la verdad, Roé, y lo que nos están oyendo ahora mismo, si la persona que está predicando el evangelio, donde quiera que está, si no es fiel ni honesto con la verdad, nunca va a llegar. Nunca va a llegar a algo estable. Nunca, no, porque es que la verdad hay que ser fiel con eso y honesto. Exacto. Entonces, fíjese qué interesante. Nosotros, ya que pasamos por toda esa experiencia y que tenemos a nuestro cargo el poder enseñar, nosotros vemos la diferencia. Nuestras comunidades, a los miembros no tenemos que andarlo cargando como carretilla. No. Ni tenemos que estarlo atizando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un programa y ese programa lo tiene la Torá. Amén. Como el aspecto del asunto es tener a la gente entretenida en algo, bueno, ahí tenemos el Shabbat semanal. Tenemos actividad. Primero tenemos la tefilá diaria. Sí. La tefilá, las 3 tefilá. Las 3 tiempos. Shaharit, La- Corbán y Arbit. Amén. Luego ahí hacemos el conteo hasta el Shabbat. En el Shabbat tenemos el estudio de las parashá. Ya para echar. Toda Inmediatamente, la claro, semana. inmediatamente. 54 para echar para un año. Exactamente. Pero ya concluyendo el Shabbat, esperamos a los roscodes También. mensuales. Ahí todo el tiempo estamos en actividad. Exacto. Pero lo grande es que son originales, auténticas, que el Padre La ha ordenó. dado. De ahí en adelante, ¿qué entramos? Ya estamos presentando, esperando las Fiesta de fiestas. Pesa viene por ahí. Pesa. Ya. De ahí de Pesa seguimos con el conteo del Omer. Después hasta Shavuot.
Después seguimos Teruá. Yom Teruá, Yom Kippur, Sukkot. Oye, me fiesta, pero eso, la alegría y lo lindo de todo esto, Roé. Cuando usted está celebrando una fiesta, un acontecimiento, una fiesta como esto, que usted se da cuenta que fue el Padre Celestial, que Él dijo que estas son mi tiempo, mi moedín. Exacto. Los tiempos señalados por Él para que su pueblo lo celebre siempre. Exacto. No tenemos que estar mendigando, mitigando cosas en el mundo, cosas que no son del Padre Celestial, ni invento de hombres, son cosas que Él le ha establecido a su pueblo para que su pueblo la practique y la celebre. Claro, entonces, ¿cuál es el mensaje final? Siempre yo le he hablado de tres cosas, mire. La primera comienza con la I, que es investigar. Así es. La segunda es la A, analizar. Y la tercera es la R, reflexionar. Esas tres cosas, investigue, analice y reflexione sobre todo lo que usted ha escuchado y sobre todo lo que usted está leyendo, y usted se va a dar cuenta que no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo. Entonces, esto no se trata, en primer lugar, ni de convertirnos en judíos. No. Regresar a nuestras raíces hebreas no es convertirse al judaísmo. De volver. Claro, porque no estamos diciendo un mensaje que yo escuchaba siempre, tenemos que volver a la senda antigua, pero malmente se ha interpretado de que la senda antigua es rolo y pincho. Eso no es la senda antigua. Vestimenta y pantalones. Eso no es la senda antigua. La senda antigua fue lo que dijo Pedro, que si usted lee el capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que en el año que Pedro dijo eso, claramente dijo, vamos a leerlo, claramente dice, eso que ustedes están mirando no es lo que ustedes creen, sino lo que dijo el Eterno por boca de sus santos profetas. Amén. Eso está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. ¿Qué dice? Claramente dice, por eso vuélvanse ustedes al Elohim y hagan teshuvá para que sus pecados sean borrados y el Eterno les mande tiempo de alivio, enviándole a Yeshua, a quien desde el principio, desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Él debe de permanecer en el cielo hasta que ponga todo en orden, todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vinieron en los tiempos antiguos. Y mire lo que dice el 22. Moisés anunció a nuestros antepasados que el Eterno hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga lo que ese profeta dice será eliminado del pueblo. Amén. Y todos los profetas desde Samuel en adelante hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de la promesa que Elohim hizo por medio de los profetas y son también herederos de la alianza hecha por el Eterno con los antepasados de ustedes. Pues Elohim le dijo a Abraham, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de su descendiente. Y cuando Elohim resucitó a su hijo, Él envió primero a ustedes para bendecirlo y hacerlo que cada uno de ustedes se conviertan de su maldad. Amén. O sea, está aquí, clarísimo. esto es lo que está diciendo es Pedro. Sí, y habla ahí de Moisés. Habla de todo. Profeta como yo, como tú te levantaré de entre tus hermanos. Exacto. Entonces, en conclusión, investigue, analice, reflexione. Así. No se deje llevar por lo que le digan. Confronte. Ha llegado el tiempo de confrontar eso que tú has escuchado por tanto tiempo. Así es. Que tú sabes que no ha encontrado la respuesta que tu alma anda buscando. Porque por eso es que esto ha descentralizado la teología del reemplazo. Completamente. Y esa es la razón por la cual las iglesias ya se salen, Sí. ya se llenan, ya se vacían, ya se llenan, ya se vacían. Es un mal muy grande. Y para poder mantener a la gente hay que tenerlo en conciertos, en actividades, en esto, en lo otro, Conferencia. en conferencia, porque hay que tener a la gente Sí. entretenido. Si no se entretiene, se van ¿Eh? todos. Claro, ahora, Porque salieron del manual, Roy. pero claro, mire, esa metanoia de mantener a la gente fijado a una actividad es lo que tiene a la gente que no lee ni escudriña lo que su propia Biblia dice. Es así. ¿Por qué? Porque en una ocasión, en los años
de 1500, la iglesia dijo que la salvación se encontraba en la iglesia. Y por eso, de ahí en adelante se ha destinado el hecho de que si la persona no va a la iglesia no es salvo. Hay que estar los 24 días, los 7 días de la semana en la iglesia. Entonces, sin embargo, no es que tú estés dentro de la iglesia, sino que lo que el Eterno dijo esté dentro de ti. Eso es lo que garantiza la salvación. Y eso es lo que garantiza que la familia y los hijos no anden haciendo tantas cosas. Si la gente vuelven al manual, si vuelven a la senda antigua, si vuelven a la Torá, a las instrucciones que el Padre le dio a Moisés en Har Sinaí, los hijos no van a ser como están viviendo ahora. Va a haber hijos ejemplares, los pastores, en todas partes. Claro. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que irnos ya. En esta primera parte que hemos hablado de este tema, y en los próximos programas vamos a seguir compartiendo, tocando ciertos tópicos que vengan a arrojarle luz a usted.